Y como ya os avisé, continúan las correcciones. Y hoy responderé a vuestras preguntas. ¿Es momento de comprar ahora? ¿O mejor me espero a que haya todavía más correcciones? Durante el vídeo de hoy espero que cuando llegues al final tengas clara esa respuesta. Vamos a ello. Bien, pues como os veníamos alertando toda la semana anterior, continúan las correcciones. Y es que todo movimiento alcista fuerte tiene que consolidar, por tanto, tiene que corregir. Nada sube de forma perpetua. El lunes ya tuvimos datos macroeconómicos, hoy hemos estado tranquilos, pero fijaros en esta imagen. Mañana, miércoles 7 de mayo, día de máxima volatilidad, decisión de tipos de interés, aunque no creo que haya sorpresas, no habrá recortes, seguirá todo exactamente igual, pero sí tenemos la comparecencia de Powell, que seguramente salga dovish, pero puede decir alguna otra cosa que inquiete a los mercados. Por tanto, y como ya os comenté ayer, lo más sensato era ver este inicio de semana hasta mañana con correcciones y a partir del miércoles, final de esta semana, principios de la que viene, iniciar otro nuevo movimiento alcista. Y ese movimiento nos llevará a romper nuevas estructuras, será muy fuerte, volveremos a corregir. Luego en el gráfico os lo explico para que no os quepa duda. Tenemos que estar muy atentos a estos, igual que estamos corrigiendo y no corregimos con mucha fuerza, cualquier titular noticia alcista podría actuar como catalizador principal. Fijaros esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Nos están comentando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que los acuerdos comerciales podrían llegar tan pronto como esta misma semana, ya que están negociando con muchos países en simultáneo, creo que entre 17 y 18 países, sus principales socios. Acuerdos, evidentemente, de estas características podrían impulsar, como os digo, el precio bastante fuerte hacia arriba. Y nos dice el mismo Scott Bessent que esto podría salir a finales de esta semana, a principios de la que viene. Por tanto, pienso, tiene mucho sentido que sigamos con volatilidad, consolidaciones, hasta que lleguen estos titulares que tienen ya preparados en la recámara. Y ahora que ya prácticamente hemos visto suelo de mercado, recordemos en mercado tradicional no confirmado, pero sí en el sector cripto prácticamente confirmado, podemos empezar a evaluar cómo ha sido este movimiento. Y como estáis viendo en esta imagen, tendríamos que irnos ya más bien por una línea, una corrección en los mercados tradicionales como la que vimos en 2018. Sí, es cierto, ha sido algo más pronunciada, pero el tipo de recuperación y escenario que estamos viendo ahora con el que vimos en 2018 es realmente similar. Desde este punto, ¿qué quedaría? Bueno, pues después de la recuperación prácticamente en V que ejecuta el mercado, tendría sentido una consolidación un poco amplia, un pequeño rango para continuar luego con subidas explosivas los próximos años. Y otro indicador al que hay que prestarle mucha atención es a este que estás viendo actualmente en pantalla. Este indicador nos mide las ballenas de Bitcoin, sobre todo aquellas que están invirtiendo actualmente desde ETFs. Vemos que las zonas de peligro y cuando hay que ponerse más receloso con el mercado es cuando este tipo de inversores, que principalmente son players del mercado tradicional, entran en unas ganancias promedio, de acuerdo de este indicador, de un 40%, es cuando empiezan a tomar profits. ¿Qué ocurre? No estamos ni de lejos en esa zona, por tanto no habría que preocuparse de sell-off masivos. Lo mismo pienso con el mercado tradicional, estas subidas, más que por muchas compras que se han ejecutado, por supuesto de CTAs, recompras de acciones, han venido más por cierres de cortos. Todos los operadores que estaban en cortos durante las subidas han ido cerrando, ¿de acuerdo? Algunos han ido cubriendo posiciones, lo que ha hecho que el precio suba con muchísima velocidad. Y a partir de aquí tampoco hay, digamos, mucha intención de venta. Lo que sí tenemos es una clara resistencia y falta presión compradora. ¿De dónde podría venir esta presión compradora? Bueno, pues como comentábamos, de titulares y nuevos catalizadores que superen esta zona conflictiva y a partir de ahí sí podría entrar una presión mucho más orgánica. Bien, analicemos cómo están los mercados hoy. Tenemos a un Bitcoin cayendo 0,5, Ethereum prácticamente un 3, SP500 que está cayendo actualmente un 0,40, aunque lo hemos visto durante la jornada de hoy caer más de un 1%, RSP igual ponderación cayendo 0,30, así que es acompañado por todo el mercado, Nasdaq cayendo 0,77, sigue dentro de la normalidad, Russell 0,52, Dow Jones 0,42. A nivel de mercado europeo lo tenemos todo en rojo y a nivel de mercado asiático hemos cerrado en positivo.
Los 7 magníficos, las 7 empresas más importantes de los Estados Unidos, las tenemos absolutamente todas rojas hoy, destacando Tesla con una caída del 2%, Nvidia con una caída del 1%, Meta con una caída del 1%, el resto prácticamente break-even. Las altcoins hoy sufren más, acompañando las correcciones de Ethereum de 3%, como puede ser Solana, Dogecoin también cayendo bastante fuerte, las midcaps por supuesto están cayendo bastante más, algo normal, están consolidando también estas subidas tan grandes que han tenido por ejemplo en Render. Ocurre exactamente lo mismo con Virtual, cayendo hoy más de un 11%, como os avisé, había que tomar ventas y vamos a analizar hoy al final del vídeo Virtual si puede ser interesante volver a entrar en algún punto y en qué momento y por qué os dije que había que vender y empezar a tomar ganancias, por supuesto, de toda esa subida que habíamos tenido. Antes de todo esto, pasemos a la gráfica del SP500 en futuros. Estamos teniendo la corrección desde máximos, vamos a activar ya las medias para tener muy claro qué zona está actuando de clarísima resistencia. Este punto de aquí que tocó milimétricamente nos ha ejecutado de resistencia doble media y estamos corrigiendo, pero en casi cualquier parada estamos encontrando bastante fuerza, y esta vela que está recuperando mucha de la caída que hemos visto hoy en el gráfico de 4 horas. Como digo, sigo pensando que el SP500 puede desde aquí generar un movimiento de rango, correcciones algo mayores, venir a superar esto, volver a caer, hacer un movimiento algo así para finalmente coger muchísima más fuerza y romper la resistencia real que tenemos en el SP500, que está por encima de los 5.839 en el caso del SP500 futuros. Una vez ocurra esto, tendremos ya evidentemente el suelo confirmado. Sin embargo, sí que pienso que estas correcciones son ya para aprovecharlas, recomprar acciones, recomprar aquellas empresas que nos gustan, que nos interesan para el corto o medio plazo, ¿de acuerdo? Porque pienso que muy probablemente este sí haya sido el suelo de mercado. Y si esperamos a tener encima de la mesa absolutamente todas las confirmaciones que nos dé el mercado, probablemente acabéis entrando tarde. Entonces, si no aprovechasteis y no seguíais el canal de Catalyst de donde estuvimos leyendo todo el mercado se está dando de nuevo oportunidades y probablemente os dé todavía mayores oportunidades para ir comprando. Pero sí, probablemente tenga sentido que empecéis a montar posiciones antes de obtener el 100% de confirmaciones. Luego, si os esperáis, probablemente vayáis ya bastante tarde. Pasemos al SP500 en spot. No está rebotando desde ningún sitio realmente extraño. Como podéis ver, ha venido a donde, bueno, pues a cerrar y a testear esta zona azul que le damos hasta el nivel del SP500 Spot 5.530. Todavía tiene margen. Desde el punto actual estamos hablando que el SP500 podría caer todavía entre un 1 y un 1,5% más, pero sí ha venido, fijaros, si quitamos la zona azul, vamos a eliminarla momentáneamente, a cerrar prácticamente todo el gap, y desde este punto fijaros la recuperación que ha tenido el SP500. Por otro lado, y como muchos estaréis pensando, correctos, vamos a marcar aquí en este caso un gap bajista en apertura, porque bien el precio podría venir a cerrar toda esta zona de aquí, por ejemplo un gráfico de 4 horas, y a partir de aquí sí buscar correcciones mayores. Veremos cómo reacciona. Lo que está claro, por supuesto, es que tenemos toda la zona azul que os comentaba anteriormente para testear, sin olvidarnos por supuesto de este gap que dejaremos aquí ya permanentemente marcado hasta que sea cerrado. En este caso sería un gap bajista. De nuevo, no podemos olvidarnos tampoco, y me parece una zona muy relevante del SP500 esta que tenemos aquí, este gap que tenemos aquí, engloba desde los 5.358 hasta los 5.293. El precio, aparte de generar un rango aquí, como os comentó, podría desviar, venir a estas zonas y recuperar. Esta opción, por supuesto, es la menos probable. Me parece mucho más sensata un movimiento similar al que estamos viendo aquí, incluso venir a testear estas zonas, ¿de acuerdo? Coger energía en este rango y a partir de ahí sí subir hacia arriba. Para el Nasdaq, ¿qué estamos viendo? Bueno, para el Nasdaq estamos viendo exactamente lo mismo que comentamos con el SP500. ¿A dónde nos hemos venido? Pues nos hemos venido a absorber prácticamente toda la zona del gap, aunque aún hay margen en la zona azul, como comento, de zona de test, de donde se puede generar un movimiento lateral. Entonces, para el SP500 mercado tradicional estamos viendo un movimiento técnico de retroceso, de consolidación
sano y natural, que todavía podría extenderse algo más y que probablemente genere algún tipo de rango durante toda esta semana. De cara a final de la semana, y si salen estos titulares que estábamos comentando, probablemente cobremos fuerza para poder venir a probar niveles un poco más altos, desde ahí volver a caer, hasta que finalmente rompamos definitivamente esta estructura. Sin embargo, como comento, pienso que sí, pueden ser evidentemente buenos momentos para comprar, no todo de golpe, aquellos que no tengáis posiciones, pero sí para empezar a formar estas primeras posiciones, y si dan movimientos correctivos mayores, por supuesto, aprovechadlos. Y para Bitcoin, como comentábamos, con el indicador de antes, sigue estando extremadamente fuerte. Fijaros en las velas diarias, como encontramos aquí una presión compradora muy grande. Sin embargo, está dejando que se abran demasiadas posiciones en largo desde estos niveles de aquí. Os lo voy a mostrar un poco más de cerca. Fijaros cuántos operadores se han puesto largos aquí, 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 aquí y aquí. Y por supuesto también en toda esta zona de aquí. ¿Qué ocurre? Muchos largos, apalancados, buscando que se rompan nuevos máximos históricos. Bueno, nuevos máximos históricos no, disculpad, nuevos máximos de la estructura. Sin embargo, ¿qué es lo más probable que ocurra? Bueno, pues que el precio vuelva a recuperar y finalmente dé un movimiento rápido para luego volver a subir. ¿Por qué? Para cerrar todas las posiciones apalancadas que se están construyendo sobre esta zona. Simular una pérdida de la zona esta gris que tenemos marcada, que es un soporte muy importante, simular una pérdida de este soporte hasta la zona de aquí, o incluso más abajo, como ya os he comentado, zona de 88.600 aproximadamente, 700, y de ahí salir hacia arriba. Muy probablemente no haría falta ni eso, ¿de acuerdo? Con que viniéramos a cerrar hasta el mínimo estructural que tenemos aquí, que os acabo de marcar en rojo, 91.666, con que nos acercamos a este nivel ya cerraríamos todas las posiciones en largo y ya nos permitiría desde estos niveles desarrollar un movimiento alcista. Lo que sí me parecería raro es que desde estos puntos y con todos los largos que se han abierto, esto permita un movimiento hacia arriba y que sea tan evidente y tan simple, ¿no? Tiene bastante sentido que quiera cerrar primero a todos estos longs tardíos que se están abriendo en esta reacumulación. Ethereum no lo está pasando tan bien como Bitcoin, aunque estamos ante una tesis exactamente igual. Después de un pump muy grande y esta clara acumulación que aparece en Ethereum, toda esta zona de aquí se están abriendo longs. No significa que no podamos ver un movimiento. Nunca me gusta descartar nada. Sabemos que hacia arriba Ethereum durante las próximas semanas se va a desplazar. Lo que sí pienso, igual que en Bitcoin, es que tiene bastante sentido que previamente veamos un movimiento liquidador, cerrar estos longs y ahí sí, dar la continuidad. Si lo ponemos en gráfico diario, pues tiene bastante sentido ver un movimiento similar a este en Ethereum. Destacable también que hoy, otra semana más haciendo máximos en la dominancia de Bitcoin. Fijaros, acabamos de llegar ya a niveles del 65. Como comentábamos, tenemos primera resistencia 68 y la siguiente ya la tendríamos en esta zona de aquí por encima del 70-72%. Bien, entonces estamos exactamente en el mismo punto que el mercado tradicional, pero con Bitcoin sí, una estructura y un mínimo confirmado, con unas altcoins que han subido y tienen que consolidar, con el mercado que está prácticamente en disbelief, no se cree que el mercado cripto pueda recuperar desde aquí, y todo esto son catalizadores. Por esto pienso que sí, que cada corrección tiene que ser comprada y sirve para aprovecharla. Esto no significa que si no tenéis posiciones tengáis que ir all-in desde estos niveles. Significa que trabajáis con responsabilidad, detectéis aquellas oportunidades y empecéis a construir posiciones. Me gusta mucho el término construir posiciones, porque una casa no la construyes en un día, ¿de acuerdo? Vamos ladrillo a ladrillo, montándola, buscando las zonas. Hoy compramos un poco, cuando vemos movimiento compramos otro poco, entramos en spot, buscamos potenciarnos en esa misma operación utilizando algo de leverage con futuros y vamos de esta forma construyendo una posición con unos objetivos claros, un nivel de invalidación por debajo y unos objetivos hacia arriba.
lo que no podemos esperar es a estar convencidos al 100%, porque cuando estás convencido al 100%, sobre todo este inversor más retail, es cuando ya el activo ha subido demasiado y allí deberías de estar vendiendo. Y este es el caso y me gustaría cerrar hoy con Virtual. Ya sabéis que Virtual es un activo a la que muchas de las personas que estáis viendo estos vídeos le habéis sacado bastante capital porque avisamos y tuvo un movimiento de más de un 150% prácticamente en días. Bien, este tipo de movimientos tienen que ser vendidos. Yo os dije desde los vídeos y sobre todo a Club Catalyst les estuve avisando que a nivel de 1.90, cuando estábamos sobre estos niveles de por aquí, que toda esta zona y el recorrido hasta 1.90 iría cerrando posiciones, ¿de acuerdo? Hasta que me quedara tan solo con un 30% del total, que este lo dejaría como una moonback. Ahora mismo estarás viendo este mismo comentario que puse por Discord, aunque también os avisé por este mismo canal. ¿Qué me estoy encontrando? Que todo el mundo pregunta sobre Virtual. Ahora todo el mundo quiere comprar Virtual, después de que haya dado toda esta subida. Pues no, Virtual ahora no se compra, y sí, puede seguir subiendo, pero no es inteligente que te subas ahora al carro. Al carro, no, tenías que haber vendido, y como mucho puedes dejar un porcentaje de esa posición que construiste previamente y de forma inteligente en la zona de mínimos. Ese porcentaje sí, por supuesto, lo puedes dejar para que siga trabajando. Para Virtual tendríamos que ver correcciones bastante interesantes para empezar a hacer compras más potentes, ¿vale? Fijaros que desde el máximo Virtual lleva una caída del 19, ha caído un 25, yo creo que hasta que no hubiera una caída como mínimo a zona de 1.08, 1.07, no volvería a montar posiciones en Virtual. Hay muchos activos que están dando puntos de entrada perfecto, que no están sobrecomprados, que no están sobrevalorados y que no han tenido una subida vertical ahora mismo. ¿Para qué voy a quedarme con Virtual cuando sigo teniendo este mar de oportunidades? Una breve reflexión, porque esto os hace aprender mucho más. Algo parecido al oro. Todo el mundo quiere comprar oro ahora. Nadie hablaba del oro hace incluso escasos meses. Y ahora que está haciendo máximos históricos, todo el mundo quería comprar oro. Vamos a pasar brevemente a ver el oro para que entendáis también un poco qué ha ocurrido con el oro. Fijaros, en este punto de aquí, ¿os acordáis? Os dije, hombre, yo no compraría oro, como mucho lo vendería si tuviera posiciones en este momento. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que desde el máximo hasta el mínimo el oro cayó ni más ni menos que un 8,52%, que es bastante. Ahora ha tenido un rebote, ya veremos qué ocurre, tiene más zonas hacia arriba. No es interesante bajo mi punto de vista ahora comprar oro si no tenías posiciones de antes. ¿Pero por qué quieres comprarlo? Porque te dejas llevar por el FOMO, porque todo el mundo habla del oro y quieres subirte al carro a última hora. No, al carro te tienes que subir antes, si no, estás invirtiendo al revés. Breve advertencia que quería dejaros por aquí. Y en el comentario destacado de hoy nos comenta Mr. Rex, gana aporte Arnau, estaría genial más información de ese cuadrante de las criptomonedas. Gracias. Habéis sido muchos los que me habéis pedido que sigamos subiendo liquidez, liquidaciones y el cuadrante de altcoins. Así que dicho y hecho, a partir de ahora, cada 2-3 días incluiremos estas métricas, estos datos que estamos estudiando en los análisis diarios. Hay otra multitud de datos, indicadores que utilizamos y que nos presentamos en los vídeos y que iré poco a poco enseñándoos también para que los sepáis utilizar y los entendáis. Así que muy atentos a los vídeos. Por último, mañana también aprovecharé para enseñaros dos altcoins que pienso que están teniendo estructuras muy interesantes y que personalmente estoy empezando a formar posiciones en las mismas, igual que hice con Virtual en su momento. Os reto, a ver si alguien de vosotros consigue adivinar cuál de las dos son. Hay experiencia, os he comentado qué miro, en qué me fijo en anteriores vídeos. A ver si alguien las adivina. Y ahora sí, esto es todo por hoy, pero cuidado, mañana miércoles, día de máxima volatilidad, recordad que sale Powell, ¿de acuerdo? Muy atentos también a este canal. Si vemos que ocurren cosas importantes, las estaremos comentando. Muy atentos. Ahora sí, mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, habilidad. Nos vemos.